de los precios de otros países. Hay varios mensajes, se los repito porque ya lo habíamos dicho, pero ahí EU Chiapas, por ejemplo, dice que no le duran un mes legibles las facturas estas que son en papel sensibilizado, que para cuándo pueden tener una respuesta para ese tema. Yo voy a averiguar, entiendo que no tenemos una reglamentación con relación a la calidad del papel en la cual se deben emitir las facturas. Sin embargo, la ley del IVA sí habla y establece que deben ser legibles. Yo le diría que nos haga llegar su denuncia a través de redes, o de hecho lo vamos a tomar. Aquí tenemos a mi gente de comunicación que lo puede hacer y le prometo hacer un análisis exhaustivo en nuestra reglamentación a ver si se puede hacer algo. En el mediano plazo, en 3-4 meses, esperamos ya tener la factura electrónica en línea que va a ahorrar este tipo de cuestiones. Vamos de un tema a otro, y esta pregunta también es nuestra. Se habló de fiscalizar al personal local que trabaja en las embajadas y sedes diplomáticas para verificar si están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo va eso? Porque ha habido publicaciones aquí, publicaciones allá. ¿Acaso se está atropellando la inmunidad diplomática? No estamos atropellando para nada la inmunidad diplomática. Estamos cumpliendo el convenio de Viena, los convenios de Viena, y estamos nosotros también de alguna u otra forma siendo recíprocos. Hemos tenido el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes verbalmente en las reuniones que hemos tenido nos han dicho que no se está incumpliendo ninguna de estas situaciones. Habían pedido una mediación de parte de la Sin duda alguna, y ellos así lo han hecho. Estamos trabajando para resolver este tema. Creo que sí es importante, sí hay un nicho ahí de recaudación. Durante el proceso de exoneración recaudamos más de 2,5 millones de quetzales de personas que trabajaban en estos organismos y que no habían pagado todos sus impuestos. Y cuando hablo de personas que trabajan en esos organismos, son guatemaltecos, que no son funcionarios como tal de esos organismos, o extranjeros residentes acá en Guatemala que tampoco están acreditados como funcionarios de esos organismos. Bueno, hay más preguntas. Sí, bueno, hay más preguntas sugiriendo que el Ejecutivo debe tener unas medidas muy intensas de transparencia, porque por eso es que no queremos pagar impuestos. Esto dice Toya y dice Raúl. También nos preguntan en qué concluyó el caso de Aceros de Guatemala. Sigue el proceso penal. Es un caso donde hay personeros o expersoneros de Aceros de Guatemala ligados a proceso. Está vinculado de alguna u otra forma al caso de la línea, entonces procesalmente ese es un caso que va bastante lento por toda la cantidad de recursos que se han planteado, pero nosotros como SAT seguimos adelante con el caso. Sergio pregunta, muchas iglesias hacen actividades comerciales que son cobradas, pero para las cuales no extienden facturas. ¿Se ha previsto tratar este tema? Y también hay otro igual, pero habla de escuelas. Queremos reforzar y este año buscamos tener un plan en el tema de las escuelas, los colegios, para que los padres de familia nos compartieran información. Lo mismo podemos hacer e incentivamos a que denuncien a algunos feligreses o algunas personas que tengan conocimiento de este tipo de cuestiones, de actitudes por parte de algunas iglesias que pudieran estar utilizándose para estos fines, pero sabemos. ¿Ha habido también operativos contra alguna iglesia? No en el tema de iglesias específicamente. Sí hemos tenido algunas iglesias que de alguna u otra forma han estado vinculados a otras actividades comerciales donde sí facturaban y donde sí hubo defraudaciones. Me recuerdo el caso de una en particular en Quetzaltenango, pero en realidad nosotros mantenemos un monitoreo constante de los entes exentos. Esto es un tema que está a nivel constitucional, ¿verdad? Entonces es muy difícil, siempre cuando hay exenciones, es muy difícil para la SAT poder controlar el buen uso de esas exenciones. Antes de ir a la pausa, vamos a hacer dos acotaciones, una pregunta y una que sí es directamente, estamos tratando de hacer un contacto con algunas fuentes para poder abrir el tema de lo que usted acaba de plantear del pacto fiscal. Y por otro lado también, la última vez que usted estuvo acá, mencionó la posibilidad de cerrar un puerto, si no me equivoco, Santo Tomás de Castilla, porque no le daban un informe. No nos daban la información. Hubo olas al respecto. Vaya que estamos hablando de un puerto, hubo olas. ¿Qué pasó? Pues estamos trabajando con ellos. Presentaron, después de que se hizo público esto, apenas a la siguiente semana, aproximadamente presentaron el expediente como depósito aduanero temporal. Hemos realizado ya visitas físicas, hemos estado trabajando con ellos para que adecúen algunas de las partes que tienen que adecuar para llenar las condiciones de depósito aduanero temporal. Yo creo que hemos ido avanzando y veo de parte de estas autoridades actuales de la Junta Directiva pues una forma de querer sacar adelante el puerto, así que
mientras vayamos por el buen camino, yo creo que no hay ninguna... O sea, si el mensaje sí llegó y se entendió, digamos. Yo entiendo y creo que sí, y por lo que he visto y la actitud y lo que han colaborado, diría que sí. Bueno, vamos a recordarles a quienes acaban de llegar que tenemos una etiqueta, es EU robo al fisco, y vamos a la pausa, ya regresamos. Otra hora para que le diga María Los Fuentes. Son las 9:29. Perfecto. Capicúa. Estamos listos ya para continuar nuestra charla de hoy aquí en la primera hora con el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa. Tenemos una etiqueta, Marielos. La etiqueta es EU robo al fisco. Y bueno, le adelantamos que hoy en una conferencia de prensa que va a convocar en un par de horas, el titular de la SAT va a revelar los nombres de estos 170, de estas 170 aproximadamente, ¿verdad? Usted dijo que no eran 170, un poco más de 160 empresas de cartón, para que de alguna manera quienes tengan vínculos con ellas se pongan a trabajar en qué. Sí, bueno, la pregunta literal es ¿qué hago si aparece una factura en mi planilla de este mes de alguna de esas 170 empresas? Pues yo diría de este mes y de los últimos 4 años. De los últimos 4 años. Que son los que la SAT puede auditar a través de medidas administrativas, los últimos 4 años. Básicamente pueden rectificar. La ley permite la rectificación en cualquier momento, y rectificar mi declaración lo puedo hacer a través de Declaraguate, a través de Bancasat, a través de los distintos sistemas que tenemos. No tienen inclusive ni siquiera que llegar a la SAT, y rectificar pasa por sacar esa factura de mi contabilidad y pagar el IVA respectivo que me hubiera tocado, que de alguna forma, entre comillas, digo, me ahorré, ¿verdad? Porque eso es lo que le dicen a un hombre, ahórrese eso y vamos a meter... ¿Hay multa de por medio? Depende si hay alguna multa en la rectificación voluntaria, depende del impuesto también, porque esto puede afectar el ISR, pero... La multa depende del monto. Si es 1 millón de quetzales, por ejemplo. Depende del impuesto. Y sobre todo también, inclusive, si es, por ejemplo, ISR, se puede hasta generar un convenio de pago en esa rectificación. Ahora, si es IVA, sí se debe hacer un pago inmediato. Bueno, estamos en primer lugar en tendencia con la... Muchas gracias, la audiencia. Robo al fisco, sí. Gracias por sus mensajes. Oscar Bonilla dice, se podría disminuir si hubiese un sistema simplificado. Él se refiere que el robo al fisco se puede disminuir si hubiera un sistema simplificado de contabilidad para las MIPYMES. Equidad fiscal para la generación primaria de riqueza en relación al ISR y el IVA con vecinos como México y Centroamérica. Para nosotros, sin duda alguna, ese es un objetivo fundamental que queremos alcanzar con factura electrónica. La factura electrónica, uno de los beneficios que va a traer es hacer de una forma simplificada, especie de una declaración ya prehecha. Eso queremos y esperamos nos llevaría aproximadamente 1 o 2 años más, pero hacia eso vamos con este nuevo régimen de factura electrónica, que va a tener una parte gratis desde nuestro portal, para que las MIPYMES puedan facturar sin ningún costo desde nuestro portal. Aquí hay alguien, se llama Sheni, y dice, yo quisiera entender cómo vamos a usar facturas electrónicas en este país en donde nos cuesta tanto, la gente todavía no sabe leer y escribir en muchas áreas. Gracias. La bondad de las facturas es que, y de la parte de contable, es que por lo general son números, y aunque no saben leer y escribir, sacamos las cuentas y sabemos cuánto es lo que hay que pagar y cuánto nos cuestan las cosas. Estamos apostando mucho a hacer alianzas estratégicas. Hemos trabajado ya con algunos sectores que para nosotros son muy importantes, como la telefonía, por ejemplo, y con los bancos también nos queremos acercar y buscamos nuevos servicios. Que funcione, por ejemplo, como la venta de saldos telefónicos, algo así se refiere. Esa es una de las plataformas que estamos explorando, y que lo puedan hacer desde un frijolito, ¿verdad? Ni siquiera con acceso a datos de internet o nada, no, que lo hagan desde un frijolito, desde el teléfono más sencillo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para más preguntas, pero nos están confirmando por la vía telefónica a Antonio Maluf, presidente del CACIF, para que él también forme parte de esta charla en cuanto al tema que planteó el superintendente de un posible pacto fiscal. Así que, señor Maluf, buenos días y gracias por atendernos. Sí, buenos días. Ando fuera y no escuché toda la entrevista, pero les agradezco que siempre nos tomen en cuenta para este tipo de preguntas. Tengo entendido que el señor superintendente habla de un pacto fiscal. Nosotros como CACIF y en conjunto con Fundesa desde agosto del año pasado presentamos una iniciativa similar a la que pues tengo entendido platicaron el día de hoy, inclusive un poco más integral, y es bueno
que nosotros podamos acercar y facilitar al que paga para que pueda hacer el pago de sus impuestos, ¿verdad? A veces se tardan horas tratando de hacer un pago y pareciera que no es uno el que está dejando el dinero, pero sí es importante hacer este tipo de cambios para mejorar la recaudación. Gracias, licenciado Maluf. Superintendente, ¿usted conoció esa iniciativa? ¿Qué nos podría decir de ella? Gracias. Yo insisto mucho en que nosotros nos sumaríamos. Es un tema que sí se ha trabajado. Entiendo que el Congreso, yo creo que debería asumir esa parte, así como el señor ministro de Finanzas, que de hecho ya ha hecho varios planteamientos, inclusive planteó una reforma el año pasado, la cual se engavetó de alguna manera en el Congreso. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que platiquemos. La SAT lo que ofrece es un acompañamiento técnico a este proceso, verificar y hacer estudios para evaluar los distintos escenarios, y me parece muy bien, y lo hemos platicado, y sé que Fundesa sí lo ha hecho también, igual que CACIF. Hay que sentarnos a platicar. Ahora bien, señor Maluf, aprovechando que lo tenemos en línea, luego de lo que trascendió el pasado viernes con estas empresas, la DCI, la desarrolladora internacional, y el grupo NEFMA, que se vinculan con 170 empresas de cartón que hoy van a ser dadas a conocer por el superintendente, ¿qué impacto tiene esto en el sector privado, tomando en cuenta que, como ha dicho aquí el jefe de la SAT, en algunos casos ha habido terceros de buena fe que han caído, digamos, en la trampa de esto, en otros casos no, por supuesto, pero ¿cómo lo ven ustedes como sector privado? Bueno, regresando al tema de hoy, es importante que nosotros tengamos esa reforma para que se facilite el pago. Muchos de los que han caído de buena fe, como dice el superintendente, es importante que tengan un lugar donde poder hacer esos pagos y que no se vengan involucrados en estos actos de personas que, por facilitarles a veces la vida, caen en este tipo de problemas. Entonces, sí es importante que nosotros como sector privado apoyemos a este tipo de reformas. Como hemos dicho, no tienen que ser reformas únicamente de tasas, tienen que ser una reforma integral, y que también el gasto del gobierno se vea reflejado de la misma manera que tiene que ser un gasto limpio, ¿verdad? Y en este caso, si estas 170 empresas tocaran alguno de los agremiados, ¿se ha tocado el tema del viernes para acá, señor Maluf? Yo me encuentro fuera del país, entonces no hemos visto eso. Como digo que hoy en directorio de mediodía posiblemente se discuta, pero no les habría... Pues gracias, Antonio Maluf, presidente del CACIF, por haber aceptado esta llamada telefónica de a primera hora. Hay otras preguntas para el superintendente. Creo que ha quedado abierta la posibilidad como para que puedan conversar con el sector privado, señor superintendente. Sin duda alguna. Lo que dice el licenciado Maluf. Que conversar con el sector privado todos los días. Queremos hacerlo, sabemos que necesitamos al sector privado siempre de aliado, lo hemos estado trabajando y mejorando, no solo en temas de tributos internos, también en aduanas. Acabamos de generar las mesas en este caso, de los contribuyentes que son usuarios del sector y de los servicios aduaneros, y vamos a seguir trabajando de la mano. Bueno, a mí me queda una duda. Usted mencionó que cuando, digamos, alguien descubre, se da cuenta o asume que ha evadido, resulta que el ISR lo puede pagar, se puede hacer un convenio de pago. No sé cuántas serán las cuotas máximas que se pueden hacer. Hasta 18 meses. 18 esto es una facultad de la autoridad tributaria en este caso. Pero en el IVA no. En el IVA el pago es inmediato. Sí, en el IVA hay que hacer el pago inmediato. Y esto va de dos cosas. Una es, en el IVA yo me estoy quedando el dinero de los contribuyentes, porque el IVA no lo paga el contribuyente que me lo hace llegar por lo general, sino que en el IVA lo que yo estoy haciendo es que usted, contribuyente que fue a comprar su carne, pagó el 12%, y ese 12% nunca llegó a la SAT. En este caso se quedó en medio de esa cadena, digamos, por ahí en ese camino escabroso de todos esos proveedores falsos y los créditos y débitos fiscales, digamos. Entonces, el IVA no es dinero del contribuyente que el contribuyente tenga que pagar a la SAT como parte de sus ganancias, que eso es el ISR. Por eso es que en el ISR se les dan facilidades de pago. Y en el IVA no se les dan facilidades de pago, porque lo que están haciendo es quedarse con un dinero
que el contribuyente dio y que tiene que llegar a las arcas del Estado. Y bueno, no sé si usted tenga este dato, pero cuando se descubren casos, los montos por impuestos sobre la renta son menores a los del IVA. No, normalmente es al revés. Por lo general son mayores. ¿Cuáles? Los montos del impuesto sobre la renta. Mayores. Son mayores. Por eso se dan estos pagos también. También por eso de alguna manera se da esa facilidad. Y usted nos puede mencionar, por ejemplo, un grandes rasgos de cuánto podría ser lo que un contribuyente no trasladó al fisco en IVA, y el máximo monto que usted haya escuchado desde que está en la SAT, que haya tenido que pagar o que tenga que pagar alguien. Pues hemos hablado de cientos de millones en algunos casos, cientos de millones. Los grandes contribuyentes, y en otros casos obviamente pues son desde 100 hasta 1000 de quetzales, pero para nosotros es importante decirles y hacerles ver que se tiene que pagar inmediatamente. Por eso el IVA se paga de forma mensual, digamos, porque es un dinero que no es, en este caso, digamos, del empresario que lo recibe o del comerciante que lo recibe. Es un dinero que es del Estado y que lo pagó el consumidor final. Entonces, por eso es que no se le permite que se le retenga, por eso es que se tiene que hacer declaraciones y pagos mensuales, y por eso se hace inmediato, porque el comerciante lo que está haciendo es trasladar ese dinero únicamente hacia las arcas del Estado. Hay un mensaje de Iván Sin Tilde y dice: es irónico escuchar a un funcionario público guatemalteco decir que ojalá que se fortalezca el dólar. Esto favorece exportadores que son minoría y perjudica a ciudadanos normales que somos la mayoría que sí pagamos impuestos. No necesariamente económicamente hablando, en realidad yo entiendo que yo no pido que aumente el dólar, por lo menos lo que pido es que regrese a las tasas que ha estado en los últimos años, porque yo me hago la pregunta de si en realidad han visto en los supermercados que han bajado los precios, digamos. Por lo general los precios no bajan, aunque los precios en las importaciones sí hayan disminuido, el costo en las importaciones. Y esos son temas económicos más complejos, donde lo que nosotros queremos hacer es por lo menos tener el mismo balance, ¿verdad? Contribuir a los exportadores, que ojo, los exportadores generan divisas hacia lo interno del país, las importaciones hacen que las divisas salgan del país. Insisto, son temas macroeconómicos complejos, pero por lo menos que tengamos una estabilidad y no que se siga fortaleciendo el dólar. Señor Solórzano Fopa, grandes contribuyentes, medianos contribuyentes, pequeños contribuyentes que de pronto se pueden volver grandes evasores, medianos evasores y pequeños evasores. En este caso particular, habrá algunos, y se lo pregunto, que a lo mejor teniendo el dinero no hacen el pago por razones reputacionales. ¿Hay casos así? Hay casos, hay muchos casos, y otros inclusive por miedo, porque les dicen que para qué van a hacer el pago, que después los van a perseguir penalmente, que después quién sabe qué tipo de persecución hasta ideológica dicen que van a hacer a otras gentes. Eso es un tema que yo creo que es un tabú que hay que quitarse. Si un evasor es sorprendido en esas instancias ilegales y paga, se quitó el problema. Se quita básicamente todo el problema, inclusive en nuestro proceso penal. Es un procedimiento penal en el cual, si usted paga, no va a ir a la cárcel. Tiene la certeza 100% de que no va a ir a la cárcel, porque le van a hacer que pase por un proceso de una medida desjudicializadora. Lo que significa eso es que le van a dar una palmadita en el hombro, le va a decir no lo vuelva a hacer, vaya a 2-3 cursos de pague, obviamente, de cultura tributaria. Vaya a 2-3 cursos de cultura tributaria y pórtese bien en los próximos 2-3 años y no lo vuelva a hacer, digamos. Así está diseñado nuestro sistema. En realidad, si usted paga, yo no puedo hacer nada más. Entonces, también hay que decirle a la gente, quítense ese miedo, rectifiquen. Yo creo que rectificar es de humano siempre, porque así como errar es de humano, rectificar también debería ser. Y ha habido muchos contribuyentes que se han acercado. La última vez que usted vino aquí nos dijo que sí. ¿Sigue el ritmo igual? Sigue. Yo creo que bajó un poquito, digamos, hay que decirlo, el proceso de exoneración que tuvimos durante 4 meses este año fue un proceso muy exitoso. Obtuvimos más de 1.200 millones de quetzales cash, digamos, en efectivo, que ingresaron, más que suscribimos convenios de pago por más de 300 millones de quetzales. Exoneraciones que tienen críticas porque para los cumplidos no, digamos, pero en realidad iban dirigidos hacia los pequeños contribuyentes, y así fue.
más del 60% de todos los ingresos obtenidos durante ese proceso fue de pequeños contribuyentes. Entonces eso nos dice, y se pusieron al día más de 200,000 contribuyentes en ese proceso. Entonces, fue un proceso exitoso, digamos. Ahora, y yo siempre lo dije durante ese proceso, ojo, póngase al día ahora, rectifiquemos, hagamos bien las cosas. Ahora, el que no se ponga al día y el que no haya rectificado, sepa que nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo de control, de fiscalización, investigando a los evasores, a los defraudadores, a los contrabandistas y buscando recuperar. Pero no se ha sabido mucho públicamente de quiénes han ido a regularizarse. Eso es uno de los beneficios también, digamos, para aquellos que se regularizan. Nosotros constitucionalmente no podemos dar datos, digamos, de, en este caso, estados financieros o contabilidad de los contribuyentes. Si el contribuyente va y rectifica, nosotros no salimos diciendo esos son los que rectificaron el día de hoy, ni lo vamos a seguir haciendo. Eso es un proceso rutinario e insisto, sigo haciendo un llamado a que vayan y rectifiquen, y yo creo que eso es lo que nosotros queremos darle la posibilidad a hacer en el caso de estas 170 empresas de cartón, y que sepan además que el año 2018 vamos a iniciar un plan de fiscalización de lleno para verificar este caso en sí y todas las facturas que se han emitido por parte de estas entidades. Eugenio dice, el año pasado tuve un problema porque estaba evadiendo, pero el que se quedaba con el dinero era mi contador. ¿Cómo puedo denunciarlo si él no tiene responsabilidad de mis declaraciones? Gracias. Yo les diría, tenemos que cada vez más responsabilizarnos en lo personal. Puede tener agencia virtual, vaya a la SAT si no tiene su agencia virtual, usted ahí puede en línea verificar cómo están sus declaraciones, si ha hecho sus declaraciones, si no ha hecho sus declaraciones, por cuánto. ¿Cómo se consigue esa agencia virtual? ¿Hay que ir a la SAT o se puede hacer en línea? Se puede hacer a través de Bancasat. Puede conseguir un usuario a través de Bancasat, que eso es una plataforma que tienen todos los bancos del sistema, o mejor dicho, casi todos los bancos del sistema. Bancasat. Sí, y puede ser también a través de acercarse a cualquier agencia. Hemos estado inaugurando lo que son los cafés internet para que sea un proceso de realizarlo casi de autoservicio. Le damos su agencia a su usuario de agencia virtual y puede consultar. O sea, la persona puede tener de todas maneras a su contador, pero supervisar sus gestiones a través de Bancasat. Así es. Siempre en impuestos sobre la renta y también en IVA. Ahí está todas las transacciones que uno hace, todas las declaraciones. Hay un récord de lo que yo como usuario voy haciendo, y siempre mi consejo es ustedes revisen también. Así como uno revisa a cualquier trabajador y así como uno revisa que le den el producto que uno está pidiendo en una compra, pues revisen también lo que están haciendo sus contadores. Aprovechamos el tiempo. Henry dice, estoy de acuerdo con la multa por el retraso del pago del IVA a 24 o 48 horas, pero que sea una multa del 100% es una barbaridad. ¿Qué contesta? Gracias, hay descuentos. Si usted lo hace voluntariamente, se le descuenta un 85% de esa multa, de ese recargo. Entonces aproveche y hágalo y utilice de forma voluntaria ese descuento del 85%. Sonó así. Eso sonó, sí, hay como descuentos. las ofertas. Ofertas navideñas. Así es. Otra pregunta, de las 170 empresas de cartón, ¿siguen funcionando? Varias estaban funcionando hasta el día viernes. Ahora ya no. Y pues nosotros incautamos mucha información. Estamos en un proceso de análisis de información. Incautamos mucha documentación electrónica, registros electrónicos, computadoras, teléfonos. Estamos trabajando con el Ministerio Público para poder empezar a analizar esa información cuanto antes, y no sabemos ahí qué vamos a encontrar y qué otras empresas posiblemente sigan funcionando. Esta información la va a dar hoy, después de salir de acá. Los resultados de los allanamientos, no. Lo que sí vamos a dar de momento son las empresas que ya tenemos identificadas. ¿Va a llegar a la meta, señor superintendente? Nosotros vemos y hemos estado trabajando escenarios donde tenemos factores externos que nos están matando, como el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Solo el tipo de cambio van a ser más de 700 millones de quetzales que no controlamos nosotros, menos. Entre el cálculo que se hizo y en lo que en realidad está el tipo de cambio. ¿Pero eso implica un no o un tal vez? Eso implica que vamos a llegar, yo creo, a la meta de lo que podemos posiblemente y humanamente posible recaudar. Nuestra brecha no debería ser superior a los 1,000 millones de quetzales. Tenemos otros factores aparte del tipo de cambio que también nos han afectado. Reducción, por ejemplo, en algunas entidades mineras, que ha sido un tema público, que nos pagan una fuerte cantidad de impuestos de forma mensual. La misma suspensión de mineras le baja la recaudación. Sin duda alguna.
nos baja la recaudación. El tema de la eliminación del arancel del pollo, por ejemplo, eso es un tema que teníamos contemplado nosotros, obviamente, y este año repentinamente pues se eliminó el arancel del pollo, que estaba en 12 aproximadamente, y pasó a 0 al haberlo eliminado. Entonces, eso es otro efecto que nos resta también en la recaudación y que no teníamos forma de poderlo prever. La inclusive baja ejecución en algunos temas de inversión por parte del Estado también es un tema que nos está afectando, y la baja en la economía en general es otro tema. Y a propósito de estas bajas, ¿usted teme ser destituido si no llega a esa meta de recaudación? Uno no puede trabajar temiendo ser destituido, sinceramente, y yo desde que acepté el puesto sabía que el puesto va a llegar a su fin el día que tenga que llegar a su fin, y ese día no lo sé, pero habrá que ver. En realidad yo sigo trabajando todos los días para hacer lo mejor por nuestro país y por nuestra institución. Pues muchas gracias a la titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Popa, por haber estado aquí en Emisoras Unidas esta mañana y haber resuelto varias de las dudas que plantearon nuestros oyentes, que nos convirtieron en tendencia. Cerramos el programa, en este caso la participación de Marielos y de su servidor, con esta canción de Stevie Wonder. Ayer fue el Día de las Personas con Discapacidad y él es realmente uno de los geniales en este brillante. Brillante. Así que